A continuación vamos a explicar cómo se hace un asiento automático en el programa Sistral Contabilidad. En el tutorial anterior habíamos visto cómo se hacía un asiento manual. Ahora vamos a ver cómo se realiza un asiento programado para aquellos tipos de asientos que son siempre más o menos de una misma topología. Para ello tenemos un fichero que está colgado de apuntes contables denominado asientos programados. Este formulario nos muestra los asientos programados que nos suministra el sistema. Tenemos varios tipos, facturas de compra, tipo 1, tipo 2, se refiere al IVA, en el cual tenemos una descripción y una estructura. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en la factura de gasto de IVA tipo 1, que es el que vamos a utilizar como ejemplo en esta demostración. Vemos que la estructura que figura en este asiento programado nos figura la cuenta que vamos a utilizar, que es la 410 con el símbolo dólar, que es un separador en el cual a partir de ahí es la parte variable, al igual que la descripción, que es la fija y la parte variable, a qué lado va, si va al haber o va al debe, en este caso al haber, que lleva IVA, el tipo de IVA que lleva, que es el 1, para eso decidimos que es IVA tipo 1, que nos lleva la serie que lleva, que nos lleva IRPF, no lleva previsiones y es normal, es decir, que nos solicita el importe, en este caso de la factura. A continuación, el asiento que lleva de contrapartida sería una 62 con el símbolo dólar que hace de separador, igual que la descripción considera la descripción anterior. Por eso figura el dólar al principio, va al debe, va sin IVA, porque es una cuenta de gastos, sin IRPF y es totalmente automático, es decir, cierra el asiento. Este tipo de estructura veremos que se asemeja normalmente a todas las que tenemos dadas de alta, simplemente que dependiendo del tipo de asiento que hayamos programado, pues utilizamos unas u otras cuentas, pero la estructura suele ser bastante similar. Con ello, con esta estructura, pasamos a cargar un movimiento utilizando esta misma estructura, este mismo formato. Para ello entramos en la carga de movimientos, simplemente entramos en altas y en vez de empezar o de comenzar a dar de alta un asiento de forma manual, utilizamos el sistema asientos programados, que es este botón que tenemos aquí arriba. Tomamos el asiento que deseamos utilizar, en este caso el de factura gasto IVA tipo 1, el que íbamos a utilizar de ejemplo. Vemos que nos aparece aquí en la pantalla la misma estructura que hemos visto en el formulario anterior y le decimos que queremos utilizar este asiento para hacer un asiento contable. Para ello le damos a este botón y el sistema lo primero que nos pide ya es la primera cuenta, que es el del acreedor. Lo marcamos aquí y, por ejemplo, utilizamos la cuenta 400.001, que podemos bien seleccionarla en esta pantalla o bien podríamos seleccionarla aquí. Pero ya lo tenemos seleccionado. Si no existiera esa cuenta, nos funcionaría igual que un asiento manual. Podríamos poner una cuenta que no exista y el sistema nos diría que no existe y podríamos darla de alta. En este caso vamos a utilizar, como hemos dicho, la 1, que era la que vamos a utilizar de ejemplo. La fecha haríamos lo mismo, pondríamos simplemente la fecha del día y el mes. Vamos a utilizar el 2 del 9, por ejemplo. El año ya nos lo tomamos de forma automática y el tipo de documento, por ejemplo, de facturas recibidas. El número de documento que nos lo coja automáticamente y el número de factura pues lo pondremos nosotros a partir de la descripción automática que hemos programado. El importe vamos a poner que son 3.000 euros, que es el importe líquido de la factura, y a continuación ya la máquina nos selecciona el IVA porque dijimos que era tipo 1, nos calcula las bases, podemos cambiar lo que queramos y evidentemente le ponemos el número de factura porque no es obligatorio en este caso. Aceptamos y el sistema internamente ya ha realizado el asiento. Si queremos ver cómo lo ha hecho, le damos a este botón y veremos que el sistema nos ha hecho un asiento contable, o primero nos lo propone para poder grabarlo, y lo único que tenemos que hacer es darle al botón de grabación y pasaría directamente a la carga de apuntes. Si queremos verlo, saldremos de los asientos programados, podremos buscar el día 2 del 9, que es donde hemos hecho el asiento,
y veremos que nos va a aparecer dicho asiento, que aquí está, que lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, en este caso es cambiar la cuenta, porque la cuenta de servicios que hemos utilizado pues no es la que queremos utilizar en este momento. Y utilizaremos esta. Ya el hecho de cambiarla aquí, sabemos que ya queda modificado perfectamente el movimiento. Esta es una forma de realizar asientos programados desde la propia carga de movimientos contables, desde la solapa de movimientos contables. Pero podríamos hacerlo utilizando el sistema de tipos de documento. Es decir, podemos relacionar un tipo de documento, que entenderemos aquí en apuntes contables, en tipos de documento, en el cual figuran todos los tipos de documento que utilizamos, las facturas recibidas, emitidas, etc. Y podemos relacionar un asiento programado a un tipo de documento en concreto. Por ejemplo, facturas recibidas, podremos en este panel relacionar un código de asiento, un asiento programado, uno o varios, porque no tendría por qué ser uno, podría ser varios, pero en este caso tenemos relacionado uno, factura de gasto de tipo IVA tipo 1, que es el que utilizamos de ejemplo, con su estructura, relacionado con facturas recibidas. Simplemente haciendo esta relación, si nosotros volvemos de nuevo a movimientos y queremos hacer el mismo asiento u otro, pero esta vez por carga de documentos en vez de por movimientos contables, es decir, por aquí, simplemente tendríamos que dar de alta, indicar la fecha, vamos a suponernos altas, indicar el tipo de documento, vamos a poner que pondremos pues el FRE, vamos a poner que la fecha en vez del 11 del 12 ponemos el día 3 del 9. El número nos lo da automáticamente. La cuenta del acreedor utilizamos pues otra o esa misma. La descripción ponemos en este caso la que nos interesa. Y el importe, pues por ejemplo, de 6.000 euros. Solamente con esto, dándole este botón de asiento automático, el sistema sabe que tiene un asiento programado relacionado, nos dice que la número de factura tiene que ir no puede ir en blanco, con lo cual se lo ponemos, y una vez que hemos aceptado, ya le decimos que nos haga el asiento. El sistema nos va a presentar el asiento ya en la primera pantalla, solamente que aquí cambiamos ya la cuenta de forma directa, es decir, colocamos la cuenta, en este caso nos interesa, y grabamos. Es una forma fácil y rápida de realizar un asiento contable sin necesidad de ir apunte a apunte, sino trabajando en bloque. Bueno, gracias por la atención y hasta el siguiente vídeo.